El Kiosco. Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum valora que la elección del día de ayer domingo fue un total éxito. Destaca la participación, como ya lo estaba mencionando Aurora, de 13 millones de personas que acudieron a su cita con la democracia. Y también vale la pena ver que la presidenta hace un recuento de los motivos de la elección judicial. El Poder Judicial corrupto se ha estado bastante mal, tan solo en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Habla de las liberaciones a los delincuentes, habla de los amparos concedidos para retrasar el pago de impuestos y otras triquiñuelas que han tenido autoridades judiciales, pues para perjudicar, a eso me atrevo a decir, perjudicar la justicia en nuestro país. Un dato, Arlene, el día de ayer que tuve la oportunidad de ir a participar, a votar, una persona que estaba participando como autoridad en la casilla me platicaba de la situación que ella vivía por una autoridad judicial corrupta. Una autoridad judicial corrupta que cambió el destino de su familia y la ha hecho sufrir. Me queda muy claro que la gente que acudió a votar tenía en mente que lo que estábamos haciendo o lo que fuimos a hacer, es la construcción de un nuevo Poder Judicial, Arlene. Así es, y como ella, millones de personas, 13 millones para ser exacta, asistimos a las urnas con la esperanza, con las ganas y con el anhelo de que la justicia de nuestro país por fin pueda ser para el pueblo y por el pueblo. El día de hoy la presidenta destaca feliz, además se le nota con una sonrisa su participación, pero además la participación de millones de mexicanas y mexicanos. Vamos a escucharla. Por supuesto que es un éxito la elección. La gente salió a votar libremente y decidió por quién votar. Entonces, claro, los que defienden al actual Poder Judicial, que como lo mencioné ayer, pues ahora resulta que tenemos el mejor Poder Judicial del mundo. Y entonces, ¿quién explica? Fíjense, nada más en nuestro periodo, 169 personas de la delincuencia organizada han tenido cambios de medida, y entre ellos muchas liberaciones. 70 amparos a un miembro de la delincuencia organizada. Decisiones que posponen y posponen y posponen y posponen para que una persona pague sus impuestos. Decisiones de la Corte para impedir que lo que decide el legislativo proceda. 50% de los miembros del Poder Judicial son primos, hermanos, sobrinos, cuñados. Nepotismo aceptado por ellos mismos. Corrupción, privilegios, defensa de privilegios. Ahora, después de un proceso, porque parece además, ayer veía a un comentarista de Estados Unidos que decía, es que votaron después de grandes campañas. No, fueron campañas austeras, muy austeras, esencialmente en redes sociales y algo en territorio, pero fueron campañas muy austeras después de un proceso de selección. Porque como bien dice Ernestina, no se nos debe olvidar que hubo una convocatoria amplia. Después hubo comisiones formadas por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, por reconocidos juristas. Esas personas evaluaron currículums, vieron si cumplían primero lo que decía la Constitución y segundo, una revisión de quiénes eran más idóneos para participar de acuerdo a su historia profesional. Después de eso, salen y para evitar que haya apunte a quién quiere ser uno o el otro, se hace un proceso de insaculación. Y después de eso, ya viene la campaña y finalmente la elección. Entonces, no es que cualquier persona sin una revisión participó, hubo comisiones. Y de ahí, pues, el resultado del día de ayer, 13 millones de personas.
que libremente salieron a votar. Más del doble de los que votan por el PRI, más de los que votan por el PAN. Pues claro que es un éxito el ejercicio del día de ayer. Para quienes robaron elecciones, quienes cometieron fraudes electorales, para aquellos que incluso en sus propios partidos hacen dictaduras, pues 13 millones de votos les parece muy pocos, porque hasta un solo voto les parece muy poco, Mike, porque no creen en la democracia real que existe en nuestro país. Pero el día de ayer vivimos un momento histórico no solamente para nuestro país, sino para las democracias del mundo. Cabe señalar que los observadores internacionales subieron 800% el registro. Es decir, hubo gente de otros países viniendo a visitar al nuestro para conocer cómo se iba a llevar a cabo esta elección histórica, que además es un precedente para el mundo entero, para las naciones hermanas, de cómo es que el Poder Judicial puede ayudar a sanear por el pueblo de México. Gracias a la elección del pueblo pueden cambiar las cosas y que además esta problemática existe en muchos países. Miguel, el día de hoy la presidenta menciona que al día de ayer se votó más del doble a la votación de juicios a expresidentes que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador. De esta consulta que se hizo en 2021 para definir si se juzgaba o no a expresidentes, hubo el doble de esa participación, otro motivo para señalar que es un éxito. Pero la oposición, Arlene, jamás estuvo de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. Se manifestó en contra de que los ciudadanos, con nuestro voto, decidamos a nuestras autoridades. Lo hizo en cantidad de momentos y no podíamos esperar que reconociera la gran participación que hubo ayer. Pero no solamente los ciudadanos, sino también el esfuerzo que hubo por parte del INE, el esfuerzo que hubo por los candidatos, por hacer campaña sin los recursos que tienen los partidos políticos. Claro. Hay muchas cosas que celebrar y reconocer que se hicieron muy bien en esta jornada electoral, en todo el proceso electoral que sigue avanzando, va a continuar en los próximos días. Pero la oposición no podíamos esperar nada. ¿Qué iban a decir? ¿Gran participación ciudadana o reconocemos el trabajo del INE? Claro que no sorprende a nadie, Arlene. Democracia de primera vivimos en México. Hicimos la tarea y así el día de hoy lo reconoce la presidenta Claudia Sheinbaum. Cerca de 13 millones de mexicanos y mexicanas participaron el día de ayer en la elección al Poder Judicial, más del doble de la participación en la votación del juicio a expresidentes. Y vamos antes de las preguntas, fíjense lo que dice el PRIAN, es que hay que responder porque si no, imagínense. A ver lo que dice el presidente del... A ver, préstamela. Dice, la supuesta elección del fraude judicial carece de legitimidad y participación, la evidencia es clara, no votó ni el 10% del padrón, o sea, se fue a dormir temprano porque votó más del 10%. No podemos quedarnos callados ante un proceso simulado que pretende disfrazar la imposición. Desde Acción Nacional reafirmamos que nuestro compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y la defensa de las instituciones. Denunciaremos siempre cualquier intento de manipular la voluntad ciudadana. A ver, el PRI, son lo mismo pues, pero lo que está ocurriendo hoy con la elección judicial no es un ejercicio democrático, es un montaje grotesco, dicho por el PRI, ¿no? Las casillas están vacías, el pueblo desconcertado, quienes acuden lo hacen sin información, sin certeza, muchos votando al azar o con acordeones en la mano. Morena convirtió este proceso en una simulación que ofende al país. Han reducido al Poder Judicial a un espectáculo. Bueno, vamos a ver los resultados de la elección del 2024, o sea, hace justamente un año. Hoy se cumple un año de la elección del 2024. Por partido político, fíjense, ¿cuántos votaron ayer? Cerca de 13 millones, un poquito más parece. Fíjense cuántos votos tuvo el PAN en el 2024.
9.6 millones. Fíjense cuántos votos tuvo el PRI en el 2024. 5.7 millones. O sea, por ellos votan menos de los que votaron para el Poder Judicial. Pues con razón están un poco preocupados. Veíamos a la presidenta poniendo entonación en sus palabras. Y es que la verdad así hablan, ¿eh? De verdad Sí. estaba escuchando en la cabeza a Alejandro Moreno exagerándole como le gusta y manotear. Así es Alejandro Moreno, no es que la presidenta le haya puesto énfasis a las... Así habla Alejandro Moreno. Bien, hoy la presidenta estaba mostrando cómo, pues bueno, la oposición, hoy que se cumple justamente un año de la elección que llevó a la presidencia de la República a la doctora Claudia Sheinbaum, pues bueno, ni el PRI solito, ni el PAN solito, ni MC, ni el extinto, ni el difunto PRD, lograron 13 millones de votos. No lograron la participación los partidos de oposición. Los 13 millones no los lograron en la Pues elección nada más 2024. con fraude electoral, Felipe Calderón alcanzó 15 millones en el 2006. Y eso, que ya había fraude, Miguel. Eso fue fraude electoral. Así es. Yo considero que no logró los 15 millones, pero bueno, recordemos que Felipe Calderón se robó la presidencia de la República, ostentó la presidencia de la República después del fraude de 2006, con la ayuda de Luis Carlos Ugalde, quien era presidente del entonces INE. Bueno, así mostró lo ridículo, lo débiles que son los argumentos de la oposición sobre la participación ciudadana. Y también esta mañana se hizo un recuento de cómo se llegó al Plan C. ¿Por qué se llevó a la decisión de que las y los ciudadanos que respaldan el movimiento de transformación votaran por la mayoría de los legisladores a favor de este movimiento? Recordó que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, entre las canalladas que cometió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otras autoridades judiciales, fue particularmente echar para atrás reformas que se impulsaron en el gobierno de López Obrador. Una de ellas, la reforma eléctrica, Así es. que buscó priorizar a la Comisión Federal de Electricidad frente a los privados, que tuvieran, pues bueno, más participación la CFE, porque los privados durante el periodo neoliberal ganaron mucho mercado. Les dejaron a México como una tierra de conquistas. Bueno, la reforma eléctrica durante el gobierno del presidente López Obrador se buscaba recuperar lo público y que la electricidad fuera un derecho, no un privilegio que se le pagara a los privados y particularmente extranjeros. Bueno, la Suprema Corte prefirió beneficiar a las empresas extranjeras en el tema eléctrico y darle la espalda al pueblo de México y echaron para atrás la reforma eléctrica. Después de eso, nace el Plan C. El presidente dice, vamos por el plan C, que es darle la confianza con mayoría a las y los legisladores a favor de la transformación. Así lo recordó esta mañana la presidenta. Qué bueno que recuerdas lo del Plan C, porque tiene que ver con decisiones de la Corte actual. Recuerden que el Poder Legislativo aprobó leyes en su momento, algunas que tenían que ver con el sector eléctrico. Y la Corte, fuera de sus atribuciones, cambió la legislación, o sea, se volvió la Corte Legislativa. Entonces, de ahí vino el famoso Plan B. Y ya cuando volvieron a echar atrás esa reforma en la Corte, entonces el entonces presidente López Obrador dijo, vamos por el Plan C. ¿Cuál es el Plan C? Pues a ganar la mayoría calificada en los congresos. Y el pueblo dijo, Plan C, se ganó la mayoría calificada. Y al ganar la mayoría calificada, pues entonces cambió la Constitución. Y una de las reformas constitucionales fue la del Poder Judicial. Muy profunda, sí, muy profunda. ¿Qué objetivo? Que el pueblo decida. Que el pueblo decida. Y ese es en esencia los principios de la Cuarta Transformación. El poder en México lo tiene el pueblo. Siempre se dijo que la Cuarta Transformación era un cambio de raíz. Lo dijo el presidente López Obrador en el 2006
en el 2012 y cuando ganó en el 2018. Y cuando llegamos nosotros en el 2024, que ganamos hace un año justamente, con el 60% de la votación, 59, casi 60. Nunca engañamos a nadie. Dijimos, viene el cambio en el Poder Judicial. ¿Qué cambio? Acceso a la justicia. Nunca engañamos a nadie, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, porque habrá que recordar que en los sexenios neoliberales sí se engañaba al pueblo de México, se privatizaban las empresas públicas, se concesionaban a grandes empresarios, se utilizaba la educación como un negocio, como pasó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, muchas otras reformas más que usted recordará, incluso el FOAPROA. Y hablando de FOAPROA y de Zedillo, el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habla de estas campañas donde la señalan de autoritaria. Hay algunos que hasta creativos son y dicen autoritaria con A. Pues ella el día de hoy menciona que si esto fuese así, hubiese sido tan fácil mantener las cosas como estaban, diseñadas por aquellos que hablan de autoritarismo, pero eran los que señalaban con el dedo a los ministros de la Suprema Corte para darles órdenes, como pasó con la guardería ABC, donde 49 niños y 100 heridos existieron en nuestro país y por indicaciones de Felipe Calderón no existe justicia. O también como Zedillo, el mismísimo Zedillo, que lo que hizo fue una reforma para quitar a los ministros y poner él a los suyos. Pues lo que realmente tienen es miedo, Miguel, porque saben que el pueblo está empoderado y que lo que tendrán que hacer es enfrentar la ley ante el manto protector que tenían durante décadas. Eso va a cambiar con esta elección judicial en la que fuimos a participar millones de mexicanas y mexicanos. Así lo comentó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta campaña de que vamos al autoritarismo y que ahora la presidenta va a tener mucho poder porque ella va a controlar al Poder Judicial. Es lo que decimos, a ver, si el objetivo hubiera sido controlar al Poder Judicial, ¿para qué hacemos una elección? Si el objetivo hubiera sido controlar el Poder Judicial, pues hubiéramos hecho una reforma como la de Zedillo, que quitó a todos los que había, puso a los nuevos y él los nombró. Entonces, ¿para qué tanto lío de hacer una elección popular? No, lo que queremos es que haya justicia, que todo el pueblo de México tenga acceso a la justicia. Y ahora las y los jueces, magistrados, ministros, pues le responden al pueblo, no a la presidenta, al pueblo. Es muy bueno lo que está pasando en México. Nada va a cambiar más que el acceso a la justicia con la elección de ayer. Ayer invitó la presidenta del INE a una reunión sobre seguridad a personas de las Fuerzas Armadas para que conocieran. No, bueno, ya el ejército se está apoderando del INE, terrible. Será una reunión de seguridad. Hay mucho que celebrar por la jornada electoral del día de ayer. Entre ellas, que se llevó a cabo en tiempo y forma de acuerdo con la ley, la elección judicial. Se organizó en 8 meses. Otra cosa que celebrar, que no se derrochó dinero para hacer campañas políticas, que se hizo de forma diferente. Otra cosa que celebrar, que las y los ciudadanos fueron a votar libremente. Y otra cosa que hay que festejar, Arlene, fueron 99.7 millones de personas las convocadas a las urnas, acudieron millones a este llamado y lo hicieron de manera pacífica. Nunca antes una jornada electoral había sido tan limpia como la que vivimos ayer. Además, Miguel, algo que me enchina la piel es haber escuchado a adultas mayores decir que nacieron sin poder votar y ahora por primera vez podrán votar por los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Qué honor, vamos a escuchar a la presidenta. Participaron de todas las edades en la elección del día de ayer. Jóvenes, pues, en realidad estuvimos viendo las redes sociales, las fotografías que salían. Creo que hubo encuestas de salida, a lo mejor ahí se puede ver si de varias
empresas, incluso el propio INE. Entonces, se podría ver qué edades tienen los que asistieron a votar el día de ayer. Fue un ejercicio inédito y el pueblo respondió muy bien, muy bien. Es extraordinario lo que vive nuestro país. Y claro, hay quien no está de acuerdo, pero pues así como que mucha capacidad de movilización, pues no se mostró. Ya estamos de regreso en la Mañanera 360 y estábamos hablando cómo ya hubieran querido, ya quisieran el Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, el PRI, el difunto PRD, que 13 millones de personas les hubieran dado sus votos en la elección de 2024, que se cumple justamente un año el día de hoy. No obtuvieron esa votación y ya hubieran querido alcanzar esa participación por sus partidos, pero no lo lograron. Lo más chistoso, lo que de verdad da mucha risa, es que ahora líderes del PAN, líderes del PRI, llaman a que un día oscuro, no participó la gente. Y también es muy chistoso que celebramos elecciones locales en Veracruz y Durango. Dijeron, no salgan a votar. ¿Qué le estaban diciendo a la gente que fue sus candidatos, a la gente que simpatiza, a los pocos que todavía simpatizan con sus partidos? No salgan a votar. Por cierto, votamos, tenemos candidatos esta jornada electoral, pero no salgan a votar. Así de ridículos son los argumentos que tuvieron y que tiene la oposición por esta jornada electoral. Oye, pero ¿qué van a saber de votación si sus líderes y voceros en los congresos suelen ser plurinominales? Lo vemos como el caso de Ricardo Anaya, Lili Telles, Margarita Zavala en Cámara de Diputados. Incluso, claro, pues, por supuesto que no saben de elecciones, pero también que se pongan de acuerdo, Miguel, porque justo hoy la presidenta decía, a ver, el dirigente del partido, además líder del cártel inmobiliario, que ha sido amparado, ya lo tocaremos el tema por el propio Poder Judicial, llama a no votar, pero sus gobernadores sí votan. Pues ahí cómo, ¿no? Que se pongan de acuerdo al menos para eso. Vamos a escucharla. El dirigente del PAN sale hace unos días llamando a no votar y sus gobernadores salieron a votar. O sea, así como que mucha coordinación tampoco hay, ¿verdad? Entonces, pues muestra en qué situación está la oposición. O sea, nos responsabilizan de su situación de desorganización, de baja votación. Pues no, lo que pasa es que México cambió y el pueblo de México hoy tiene otra conciencia, otro nivel de participación política y no quiere que regrese el régimen de corrupción y privilegios. Y están empoderados. Se devolvió la dignidad al pueblo y su derecho a participar. ¿Por qué no puede participar el pueblo en la elección de un juez, del Poder Judicial, después de un proceso de selección que hubo? ¿Cuál es el argumento de que no participe el pueblo de México en la decisión de quién quiere que sea ministro o ministra? Porque dicen es que ya no va a haber contrapesos. No, ese es su argumento. Bueno, ¿por qué no participaron en la elección? ¿Por qué no tuvieron sus candidatos? Recuerden que el Poder Judicial primero puso candidatos y luego se retiró del proceso. ¿Por qué no pusieron candidatos o candidatas? ¿Por qué no llamaron a la gente a votar por sus candidatos o candidatas? Entonces, tienen derecho, no, pero aquí debatimos sobre política y la participación de la oposición. Bueno, vean los oradores de la marcha de ayer. Entonces, lo que más gusto da, más felicidad es la participación de la gente. Y eso habla de lo que he dicho. Y les molesta, les enoja. México es el país más democrático del mundo.
aunque a ellos no les guste.